Annyeonghaseyo, 3D Mira. Hola, ¿cómo están? Yo soy 3D y bienvenidos a 3D K-Popper. Hola amigos, ¿cómo están? Son las 5. Bueno, ya son las 6. Ay no, hay que ir a chambear. Pero bueno, bienvenidos a otro sueño K-popero. Como están viendo en el título, el día de hoy soñé con la Won Eunbi. No, creo que es la primera vez que sueño con ella. Pero no mamen. Hagan de cuenta que iba a una fiesta y había como que varias personas, algunas personas de mi familia, pero también había otras personas como que no conocía. El chiste es que era una fiesta X. Iba con mi papá y con mi hermano. Y ya comíamos todo normal, pero dan de cuenta que estaban haciendo como unos pollos en una casa. Y como que la persona que lo estaba haciendo ahí los dejó. Y se empezó a prender un fuego así, wow, fuego, fuego, fuego. Y como que mucha gente quería apagar el fuego, pero no podía. Entonces yo me armé de valor. Y empecé a conectar así un chingo de mangueras como un pozo de agua que estaba así muy lejos. Pero no sé por qué tenía presión. Conectaba así un chingo de mangueras y empezaba, o sea, me metí en medio del fuego, o sea, la casa en medio del fuego, y empezaba así con la manguera, y empezaba a apagar todo el fuego. Y así estaba un rato, me acuerdo que apuntaba al fuego y demás. Y ya salía y veía un día ahí tirado y triste por su casita. Pero como que, o sea, ya como que me daba las gracias y llegaba la gente y mi papá y mi hermano me decían que lo hice bien y no sé qué. Y como que pasaba un rato ahí en que la gente se calmaba y luego llegaba la EUNBI y nos invitaba como que a otra para quedarnos a dormir y agradecerme de que había apagado el fuego. Y ya estando en su casa, mi papá y mi hermano me echaban carrilla de que la había conquistado por sacar su casa. Y ahí como que echábamos cafecito y pasaban más cositas. Pero bueno, nos vemos, mis compatriotas K-poperos. Año. Mis queridos compatriotas K-Poperos, sean bienvenidos a la parte número 2 de este Dream Story llamado Escapando del Orfanato, protagonizado por 3D K-Popper, Soulline y Daniel de New Jeans, o de NJC, o de lo que sea, porque seguramente ya no hay grupo en estos momentos. No lo sé. Bueno, no voy a dar tantas explicaciones porque pues estos videos los estoy haciendo básicamente juntos. Simplemente se los dejé una semana de separación pues para que tuvieran un poquito de intriga de qué está pasando. Pero bueno, para los que no sepan, yo hice una pequeña primer parte de donde mi compadre el Soulline y yo llegábamos a un orfanato. Nuestra compañera de cuarto era Daniel de New Jeans. Hicimos un grupo o un equipo profesional gamer de videojuegos de teléfono celular para ganar comida extra en la cafetería del orfanato, pero en una noche descubrimos que se raptaron a un niño, pues básicamente los encargados del orfanato, así que en esta parte vamos a ver qué continúa. Ok, entonces pues bueno, antes de continuar con el Dream Story, recordarles que todo esto simplemente es una historia, un Dream Story, no se lo tomen demasiado en serio, demasiado personal, así que eviten comentar mamadas, ¿ok? Y como una vez dicho eso, ahora sí vamos a empezar. Como les comenté la semana pasada o el Dream Story pasado o lo que sea, yo cuando me desperté en la vida real me di una vuelta, me volví a dormir y hagan de cuenta que cuando empecé a soñar otra vez seguía soñando con lo mismo.
Literalmente ya era de día, ¿ok? Ya era de día, estaba yo en el cuarto que les había dicho en la torre, pero estaba solo. El Souran y la Daniel no estaban. Entonces, en ese momento, yo en mi cabeza empezaba a dar vueltas de qué le habrá pasado al niño, quiénes son estas personas, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues bueno, fue básicamente eso. Entonces yo recuerdo que salía del cuarto y dije, bueno, voy a ir a desayunar. Iba caminando, bajé las escaleras, llegué como a la especie de cafetería o lo que fuera. Y yo vi que el Soulline y la Daniel estaban sentados ahí en una mesa, ¿ok? Entonces yo voy pasando, llego, me siento y bueno, pasé primero por mi comida. Bueno, es que, pasé por mi comida, es que literalmente no pasé, sino como que ya la traía, pero bueno, para darle un poquito de continuidad, pasé por mi comida, estas típicas charolas que te dan comida, me senté con ellos y ellos ya estaban hablando, estaban haciendo teorías entre ellos de qué había pasado, ¿no? Entonces la Daniela empezaba a decir, no, yo creo que nos van a secuestrar para quitarnos los órganos, no acuerdo que algo así decía, censuren eso, bueno, nada, chingue su madre, es una historia, no pasa nada. Entonces, como que empezaba a sacar esas teorías bien malévolas, no sé qué. Y yo recuerdo que el Southline, él tenía una teoría de que eran aliens. ¿Por qué? No sé, yo creo que seguía picado con lo de cuando peleamos contra un alien. En hace muchos Dream Stories atrás. Pero bueno, como que tenía sus teorías. Y entonces yo le decía que simplemente tal vez era que se los estaban llevando al diablo, yo me acuerdo, o sea, que era algo satánico, ¿no? Porque pues como saben, estábamos como les había dicho que eran monjas y así, y este güey era como un padre, tal vez, yo les dije que tal vez era una secta o algo así, ¿no? Entonces, en ese momento, mientras estábamos desayunando, empezamos a planear nuestro escape. Así es, mis queridos K-poperos, estábamos planeando nuestro escape, empezamos a decir, no, pues, esta noche, hagan de cuenta que es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que en el momento en el que me desperté, o bueno, ese pequeño segundo que me desperté y me volví a dormir, o sea, el Dream Story o mi sueño ya había pasado tiempo. ¿Por qué? Porque inconscientemente en el sueño yo ya sabía que había pasado más tiempo, ¿ok? Que ya llevábamos mucho tiempo en el orfanato, ¿ok? O sea, no mucho tiempo de años, sino como unos días o una semana o algo así. Pero porque como que yo ya estaba cambiado, en nuestro cuarto recuerdo que había más cosas y así. O sea, nunca se menciona, pero son de esas cosas que les digo que se sienten o se saben dentro del sueño, ¿no? Entonces como que ya había pasado mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno, simplemente se los dejo como dato. Entonces como que ya sabíamos, o sea, porque cuando empezábamos a planear del escape, ya sabíamos como la rutina de los que vigilaban, a qué hora nos teníamos que ir a dormir, por dónde podíamos salir, a qué horas podíamos salir, el camino hacia como la ciudad, fuera del orfanato, como que todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, en el momento que empezábamos a planear el escape, empezaba como que la Daniela empezaba a decir, no, pues miren, cuando llegue esta hora, cuando llegue la noche, nosotros nos salimos uno por uno y nos vemos abajo en las escaleras, ¿no? Y el Soyland decía, sí, recuerda, yo voy a llevar las cosas para como comida, ropa y así para que nos podamos escapar. Y yo les decía algo como, ok, entonces yo voy a ir por las llaves para abrir las puertas y nos vemos abajo, ¿no? Entonces como que empezábamos a planear todo eso y recuerdo que también hablábamos de otras cosas como de los videojuegos que estábamos jugando, de que ya pues simplemente luego jugábamos y cosas así, ¿no? Entonces pues ya como que quedaba así, nos parábamos y recuerdo, aquí voy a omitir, o sea, esa parte del Dream Story sí pasó, pero se las voy a hacer un poquito resumida porque recuerdo que a lo largo de todo el día yo me la pasé solo, ok, yo no vi a la Daniel ni al Soulline en ese momento, pero yo recuerdo que como que todos nos íbamos a clases, ¿ok? Yo recuerdo pasar por clase, recuerdo una clase de, no sé si ustedes aquí en México, no sé si en otros lados hagan lo mismo, supongo que sí, si eres católico, pero las clases del catecismo, donde te enseñan cosas de la Biblia y cosas así, el Padre Nuestro y cosas así, como que esas clases pasaban donde nos enseñaban esas cosas, nos contaban, como que nos contaban todo eso, ¿no? Y y ya como que pasaba esa clase, después pasaba otra clase, donde era una clase como de ética, donde igual como que contaban cosas de la responsabilidad y cosas así, ¿no? O sea, yo recuerdo que todo eso pasaba, pero para ya no hacerlo tan largo, simplemente pasaban esas clases en lo que se iba haciendo de noche, ¿no? Y recuerdo que llegó la hora de como antes de la cena, el almuerzo es después del desayuno.
como entre la comida y la cena, como un espacio antes de que fuera la cena. Igual, otra vez nuevamente no vi al Soulane y la Daniel, simplemente me la pasé yo solito, como platicando con otros niños que estaban ahí del orfanato. Y así, y yo, pero recuerdo que en ese momento estaba pasando las cosas, ¿ok? Y yo ahí no pasó en el sueño, no pasó en el sueño. Si yo se los cuento sería una mentira, o si yo me invento sería una mentira. Pero cuando ya pasaba la hora de la comida, yo llegaba al cuarto, ya estaba la Daniel y el Soulane, ellos estaban platicando. Pero en ese momento yo ya tenía las llaves, ok, yo ya tenía las llaves que nos iban a permitir abrir las puertas para irnos del orfanato. ¿Cómo las conseguí? No lo sé, no me pregunten, aparecieron por arte de magia, así que esa pequeña parte de la acción pues se las debo, ¿no? Ustedes imagínense lo que quieran, se las robé a un maestro, se las robé al conserje, no lo sé, simplemente yo después de la comida recuerdo que llegué al cuarto y ya traía las llaves con las que nos íbamos a escapar pues del orfanato, ¿no? Entonces recuerdo que la Daniel nos dijo, bueno, ahorita no sé por qué en ese momento, eso es algo que no había pasado ni siquiera en el Dream Story pasado, ni ahorita, ni se había mencionado, pero ella nos dijo, nos enseñó un truco. ¿Por qué? Porque nos iban a pasar a dar pastillas. ¿Por qué? Sepa la madre, pero así pasó, ¿ok? Yo creo que de haberme despertado y vuelto a dormir, mi sueño ya se estaba trastornando o tengo lagunas ahí donde no recuerdo qué pasó, pero nos iban a pasar a dar pastillas. Entonces ella nos decía que el truco, me acuerdo que nos decía que el truco era de que cuando te daban tus pastillas, a la hora de hacerlas así, te las tiradas, ¿ok? Y que nosotros atrás las íbamos a agarrar para que nos escucharan, porque nos iban a vigilar. Entonces recuerdo que íbamos pasando uno por uno y el Soulane primero fue quien agarró las pastillas de la Daniel, como que las tiró para atrás, y luego agarró las mías, las tiró para atrás, y luego pasó el Soulane, tiró sus pastillas para atrás y yo las agarré, ¿no? Y como que ya se fue el que daba las pastillas, era un güey X, güero, alto, con barba y así, pasaba, ¿no? Entonces, como que ya todos estábamos así, esperando a que apagaran como que las luces o esperando a que ya no hubiera ruidos. Y en lo mientras recuerdo que nos pusimos a jugar un ratito. Recuerdo que jugábamos una especie de Zelda, una especie de ese tipo de juegos como de Zelda. Estábamos jugando y estábamos platicando ahí normal. Lo mismo en las literas que les había dicho en el video pasado, en el Dream Story. Y ya como que se quedó todo silencio y vimos como que en el reloj que ya eran las 12 de la noche. Entonces como que empezó la operación escapar del orfanato, ¿ok? Entonces lo primero que hicimos fue abrir nuestra puerta lentamente y como ya habíamos dicho, fuimos bajando las escaleras. Recuerdo que las escaleras estaban a la izquierda, bajábamos como que un piso, bajábamos otro piso, pero íbamos como que muy lento, íbamos caminando así lento, ¿sabes? No íbamos corriendo, ¿ok? Y entonces en el último piso, hagan de cuenta que abajo de las escaleras había como un pequeño, ¿cómo explicarlo? Como una pequeña despensa, como un pequeño armario de madera donde lo abrimos y es donde el Soulane había dejado las cosas. Bueno, había cosas así como maletas, mochilas con comida y demás, ¿no? Y como que las agarrábamos, nos poníamos la mochila. Recuerdo que también había dejado como unas chamarras, o sea, bueno, unas chamarras como negras, cafezosas, así grandes, las agarrábamos y entonces en ese momento ahí es donde empezaban las puertas con la llave, ¿no? Entonces como que pasábamos un pasillo, abría yo una puerta así y la Daniel es la que nos iba como diciendo, miren, es para acá, es esta puerta, ¿no? Entonces como que pasábamos otro pasillo, abríamos una puerta y aquí algo bien curioso que sí se les quiero comentar, como que en cada cuarto que íbamos pasando, en cada pasillo, como que había cosas más turbias, ¿ok? Porque obviamente esas puertas estaban cerradas para los niños y eran lugares que nosotros no habíamos visto, o sea, con el Soulane y con la Daniel. Entonces, en ese momento, mientras más íbamos pasando puertas, como que las cosas que había en esas puertas se iban haciendo más extrañas. Por ejemplo, yo recuerdo que en una puerta que abrimos, había como que, o sea, en ese cuarto en el que pasábamos, había como estatuas como de toros, pero como estos, ¿cómo se llaman? Los que son mitad caballo, mitad, los minotauros. No, pero el minotauro es los centauros, que es al revés. Es que el minotauro es pies Ajá, bueno, sí, no. El centauro es
pies de caballo, cabeza de hombre, y el minotauro es pies de hombre, cabeza de toro, algo así, ¿no? Bueno, el chiste es que eran como toros, pero como personas paradas, ¿no? Pero haz de cuenta que cada estatua estaba en una posición diferente, así como parados, otros como así, y otros como con la cabeza volteada y así. Y entonces como que íbamos pasando hasta que llegamos a un cuarto donde literalmente parecía un cuarto de tortura, amigos. O sea, estaba todo bien tenebroso. Había como cadenas colgadas, había como trampas de osos, había cuchillos y estaba como que todo bien sucio, ¿no? Y entonces yo le decía a la Daniel, no mames, si es por aquí, o sea, porque nos estamos metiendo más en la boca del lobo, ¿ok? Y hagan de cuenta que decía, sí, sí, tiene que ser por aquí, porque por la puerta no puede ser, ¿ok? Entonces como que el Soulline ahora como que iba hasta enfrente y iba revisando de que no hubiera nadie y seguíamos abriendo puertas y había más puertas, así como con cosas extrañas, con polvo, con muebles y así. Y entonces llegó un punto en el que llegamos a un cuarto que tenía una ventana, ¿ok? Como una ventanita así cuadrada, ventana normal. Y en esa ventana se veía como que la salida. Pero en esa ventana también se veía a un chingo. No mames, eso a mí sí me dio un chingo de miedo porque son cosas que me dan más miedo que un fantasma, literalmente. Había un chingo de personas semidesnudas, nada más tenían como que un calzón, ajá, y con estas túnicas en la cabeza, pero, o sea, aquí no tenía nada, ¿ok? Nada más había como que túnica así y estaban volteados de espalda y todos estaban parados así, ¿ok? Pero con algo en la cabeza como estos gorritos típicos de secta, no sé, ahí les voy a poner una imagen, ¿no? Y entonces estaban como que así todos viendo algo, así derecho, pero estaban ya en el jardín como en la explanada que les decía, afuera pues, del castillo. Y entonces yo me paniqueo y el Soyline como que me jala así de vámonos ya, y la Daniel es por aquí, pero como que yo ya no podía abrir, o sea, yo ya no sé si han sentido esa sensación de que en un sueño hay cosas muy fáciles de hacer pero tú no puedes hacer, como que muy fáciles de hacer y como que no puedes hacerlas, como que yo le intentaba dar a la ranura y no podía, ya no entraba a mis manos, o sea, ya no entraba la llave, ya no podía hacer nada. Entonces recuerdo que la Daniel me quitaba las llaves de las manos, le abría y pasábamos ya, y ya estaba la salida, o sea, literalmente ya era como la explanada, pero no era la entrada principal, era como una entrada trasera de esta madre, ¿ok? Y ahí se veía un camino, así un camino como que en el pasto que se veía. Y entonces vamos saliendo despacio con nuestras mochilas y todo el pedo. Y aquí pasa algo que dije, no, güey, no mames, ahí sí se me enchinó la piel bien cabrón, bien cabrón. Escuché un pinche grito así de... No puedo gritar ahorita, pero así un pinche grito desgarrador. Bien cabrón, de hombre. Bueno, sí, era como de hombre, pero un poquito más agudo, así como... Y como que de la nada el orfanato como que se prendían las luces, así como de estas, como una luz cálida, güey. Se prende una luz cálida, así de la nada en todos los cuartos. Y todos estos güeyes que estaban ahí parados se empiezan a mover. Y empieza, o sea, como que nosotros íbamos caminando en el caminito lejos del pinche castillo. Y vemos cómo van entrando. Y nosotros digamos que ya estábamos unos metros lejos y volteamos y vemos como uno de esos güeyes que tenía esta madre empieza a correr así hacia nosotros. Pero no, iba corriendo como parado derecho y no iba moviendo los brazos, iba corriendo así nada más. Y su pinche madre ahí sí se me frunció el sisirisco bien, bien feo, güey. Y entonces que la Daniel se echa a correr, el Soulline también se echa a correr y yo voy atrás así, a la verga, corriendo. Pero yo recuerdo, no sé cómo explicárselos, amigos, sentir el peso de la mochila así, que me iba cargando así. Y me iba cansando, era bien raro, como que me estaba quedando sin respiración. Y recuerdo que la Daniel enfrente nos grita, solo tenemos que llegar al bosque y nos va a dejar de seguir, no sé qué. Entonces como que íbamos corriendo. Y yo recuerdo que el Soulline llegó al bosque, después la Daniel llegó al bosque, pero yo iba muy atrás, amigos. Yo iba muy atrás, muy atrás. Y y ya no podía, o sea, yo iba corriendo, yo iba literalmente trotando, iba así, porque iba ya bien bofeado. Y entonces, como que volteo
pero nadie nos estaba siguiendo. Nadie nos estaba siguiendo. Y como que le hago, pero yo tampoco ya no veía al Soulline y a la Daniel que estaban enfrente. Entonces como que me siento tantito, había como que una piedra ahí gigante y no me siento, como que me recargué. Y como que volteo, me quito la mochila y ya no veo nada. Esta madre está apagada, o sea, bueno, ya no había como movimiento en el castillo, ya no veía a estos güeyes y como que me quedaba ahí, así, sin saber nada. Nadie nos seguía, ya no los vi a ellos. Y pues ahí fue cuando me desperté, o sea, literalmente. De hecho, les juro que me desperté así como, como que cansado, güey. O sea, como que me faltaba la respiración, ya me desperté así bien chistoso. Entonces fue como, ¿qué putas acaba de pasar, ¿saben? Y fue cuando cuando hice el video y todo. Porque, o sea, cuando yo me desperté, o sea, el video que yo les grabé, me desperté y pasó un rato porque literalmente fui a tomar agua y todo el pedo. Entonces fue como, ¿qué chingados acaba de pasar? Y pues ya, así terminó. No hay un cierre como tal. Yo sí personalmente, yo creo que la Daniel, pinche Daniel, si estás viendo esto, te miro fijamente. Tú sabías qué chingados estaba pasando, porque sabías muchas cosas, pero no sé. Mis amigos me dejaron, la Daniel y el Soulline se fueron. Jamás ganamos un torneo de COD Mobile de videojuegos. Nunca comimos nada. Nos querían secuestrar, nos querían raptar. Era una secta, eran aliens, eran zombies. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos K-poperos? Pues les dejo así. Lamentablemente, este tampoco tiene un final muy cerrado, por así decirlo. Es un final bastante abierto. Digamos, por bienes de la trama, que logramos escapar del orfanato, vivimos felices y criamos cabras en el monte. Donde sea que fuera que estuviéramos, ¿no? Pero bueno, mis queridos K-poperos, pues creo que lo dejo por aquí. Espero les haya gustado, los haya entretenido un poco. Y pues sin más dilaciones, yo me despido. Nos vemos en el siguiente Dream Story. Y pues nada, gracias por los 3 fans de esta sección. Y pues ya, gracias. Y pues Daniel, Soulline, si están viendo esto, gracias por ser mis amigos en esta travesía. Y pues si alguna vez en el futuro, en algunos años, sueño con una tercera parte o algo parecido, pues ya veremos en qué concluye esta historia. Pero por el momento, pues simplemente así es como queda, ¿ok? Y pues sin más dilaciones, me despido. Los quiero mucho. Soy Teddy K-Popper. ¡Añón!